Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. La palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron receptivos? Amén. Esa es la actitud, porque el Señor siempre está dispuesto a hablarnos. Nos habló a través de la alabanza, a través de la adoración. ¿Cuántos sentían esa presencia del Señor? Qué bonito es expresarle al Señor y saber que Él, a través de su sangre, de su muerte, pudo darnos vida eterna. Y podemos llamarle Padre a Dios. Amén. Y precisamente ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Se llama Conociendo a Dios como Padre. Amén. Conociendo a Dios como Padre. Y es que existen muchas maneras, hay muchas imágenes que podríamos tener acerca de Dios. Hay personas que lo ven tal vez como un ser lejano que habita en alguna parte del universo y está totalmente lejano de lo que pasa acá en la tierra. Hay otros que lo ven, quizás se acercan a Él con demasiada reverencia o demasiada, a veces miedo, podríamos decir, porque piensan que Él es un ser muy rígido o severo, que está pendiente a ver si nosotros cometemos algún error para castigarnos. Hay personas que lo ven de esa manera. Sin embargo, la mejor manera de ver a Dios es como un Padre amoroso, como un ser que está allí, cercano, que aunque no lo podamos ver porque no es visible, porque Él es espíritu, y dice la palabra que los que le adoran en espíritu y en verdad son los que lo van a conocer, que es necesario hacerlo. Él habla y se presenta, y lo único que lo podemos ver es con los ojos del espíritu. Amén. Entonces, muchas veces la imagen o la experiencia que hemos tenido con nuestro Padre terrenal de alguna manera va a afectar la forma como nosotros veamos a Dios como un Padre. Bueno o malo, esa experiencia va a afectar la manera como podamos acercarnos a Dios y verlo como ese Padre amoroso. Es por eso que es necesario, hay una regla, y la regla es que si nosotros lo queremos conocer a Él como ese Padre amoroso, independientemente de nuestros padres terrenales, la única manera es acercarnos a Él dispuestos, abiertos, dejando a un lado nuestros pensamientos y nuestras predisposiciones y nuestras preideas como Padre, y dejarlo a Él que ministre y dejarlo que Él se muestre como Él lo quiere hacer, de la manera como un Padre para nosotros. Amén. Por eso es necesario la decisión. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, Él está abierto a una relación, pero Él respeta tu decisión y mi decisión. Es decir, que en nosotros está la autoridad y el poder de decidir: ok, Señor, te abro la puerta de mi corazón, te quiero conocer como Padre. Amén. ¿Cuántos quieren conocerlo aquí como Padre? Amén. Para eso estamos aquí. Y le invito a que me acompañen, por favor, a Éxodo. Vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 hasta el 14. Un texto un poco largo, pero vamos a sacar fragmentos de allí en el que vamos a aprender una gran enseñanza el día de hoy. Dice: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué le pasaba a la zarza? No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. Yo quisiera que usted señale la palabra en su Biblia: iré, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de pactos. Amén. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel, ¿a qué? Ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. El Señor ve todo en nuestra vida. Amén. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Cómo le respondió? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Qué maravilloso saber que el Señor se presenta con gran autoridad. Pues ese es Él es soberano. Solo en Él habita toda autoridad y toda plenitud. Y si usted y yo aprendemos a entender quién es el Señor, nosotros vamos a lograr grandes cosas en nuestra vida. Amén. Entonces yo quisiera que he traído 5 puntos, 5 anhelos que el Señor como Padre desea que nosotros cumplamos. A ver, la mayoría aquí somos padres, ¿cierto? Levanten la mano los que tienen anhelos acerca de sus hijos. Tenemos anhelos de que ellos le vaya bien en la vida, ¿cierto? Que ellos no cometan los errores que nosotros tal vez hemos cometido, que ellos estudien, que se preparen, que anden en los caminos del Señor. Infinidad de anhelos, ¿cierto? Pero sobre todo hay un anhelo grande, que es que nos respeten, que nos escuchen, ¿cierto? Que nos valoren. Asimismo el Señor. Entonces es fácil entender el corazón del Señor. Cuando nosotros somos padres, entendemos de cierta manera cómo funciona el corazón del Señor como Padre. Él desea que nosotros tengamos toda nuestra atención en Él. Y ese es el primer punto. Dice, el primer punto, Él anhela tu atención. Y si me acompañan en el mismo capítulo que leímos, en el verso 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Es decir, ese fue el instrumento que el Señor utilizó para captar la atención de Moisés. Entonces, así es en nuestra vida cotidiana. Pensamos que a veces solo en los momentos malos es que el Señor nos está llamando. Estamos de acuerdo que el Señor también nos llama, quiere nuestra atención en los momentos buenos, en cualquier momento de nuestra vida. Él está dispuesto, porque como padres siempre estamos dispuestos para nuestros hijos. 24 horas, 7 días a la semana, ¿cierto? No importa, pienso que un hijo cuando ya no viva con nosotros, en cualquier momento, yo puedo llamar a mi papá, en cualquier hora yo sé que él me va a responder, siempre va a estar para mí. Esa es la convicción que también tenemos del Señor. Entonces el Señor nos dice que Él quiere nuestra atención. Y si usted se da cuenta que en las situaciones adversas, muchas veces nos preguntamos por qué esa situación no cambia, por qué esto sigue así, y muchas veces tendemos a conformarnos con esa situación y decimos, no, esa es la voluntad de Dios. Pero déjeme recordarle cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra, es buena, agradable y es perfecta. Él desea que nosotros, a través de esa situación, nosotros captemos su mensaje, que nosotros centremos nuestra atención en Él y veamos por qué esa zarza no se consume. En el desierto, lo que le llama la atención a Moisés no es la zarza ardiendo, porque la zarza en un desierto, un lugar seco y árido, se detona, hay incendios y hay fuego.
Eso no era inusual, pero lo que él le llama la atención es por qué no se consume. Entonces, asimismo, usted y yo debemos preguntarnos, Señor, ¿por qué esta situación? Yo quiero ser como Moisés y me voy a acercar y voy a tener la curiosidad. Todos los seres humanos tenemos curiosidad. Díganme ustedes si no, siempre somos curiosos. Entonces, ¿quién más para las cosas del Señor? Y en esas situaciones que el Señor nos quiere revelar algo. Entonces, debemos de tener esa actitud de ir y enfrentar. La palabra del Señor, el fuego en la palabra del Señor es emblema de la santidad y de la justicia de Dios, pero también es símbolo de las pruebas, de las situaciones adversas por las que nosotros pasamos y que el Señor utiliza para pulirnos, para prepararnos para algo mejor, para purificarnos. Si usted va con nosotros, conmigo a Isaías 43:2, vemos una gran promesa del Señor mientras atravesamos esas pruebas. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, así mismo como la zarza, vamos a estar siendo pulidos, vamos a estar siendo transformados de gloria en gloria, pero en nosotros está la actitud de dejarnos captar nuestra atención por el Señor. Si vamos a un segundo punto, antes de ir al segundo punto, perdón, quiero que lean conmigo el verso 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré. Le pedía que señalara la palabra iré porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros pongamos nuestra parte y vayamos, nos movilicemos a buscar la solución en Él, de lo que Él quiere decirnos a través de cualquier situación que nosotros vivamos. Moisés fue y él dijo, yo voy a ver esta grande visión, porque la zarza no se quema. Entonces nosotros tenemos que buscar la raíz de esa situación, que el Señor nos quiere mostrar a través de esa situación financiera, a través de ese familiar tan terco a la palabra del Señor. ¿Por qué? Tenemos que buscar, pero no en nuestro, como les decía, no en nuestro propio conocimiento, sino con la ayuda del conocimiento del Padre. Es el que nos tiene la respuesta. No sentarnos y decir, bueno, es la voluntad, Dios sabrá, algún día la situación se arreglará. No, nosotros somos los que detonamos esas situaciones en nuestra vida para que cambien. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. El Señor ya nos ha equipado con su palabra. Entonces, en el verso 5 vemos que el Señor le pide algo a Moisés. Igual nos lo va a pedir a nosotros. ¿Qué le pide? A ver, dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y yo quiero que nosotros captemos el mensaje en ese versículo. El Señor le da un mandato, un comando. Le dice, quita el calzado de tus pies. Asimismo, el Señor nos indica a nosotros que Él es santo, que Él desea que nosotros hagamos las cosas a su manera, aun cuando a nosotros nos parezca a veces absurdo o ilógico los comandos del Señor. Entonces, el segundo punto sería, de acuerdo a este versículo, es el Señor anhela que tú le honres, que usted y yo le honremos. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos respetuosos ante su santidad, ante sus órdenes, y que como todo padre quiere que su hijo lo valore, asimismo el Señor quiere que nosotros lo valoremos a Él y le pidamos esa dirección cada día, que le pidamos ese camino abierto para que nosotros pasemos. Señor, tengo esta situación, ¿qué quieres que yo haga? Habla a mi corazón, ¿cómo quieres que yo dirija esta situación en mi vida? Así es como el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a esa manera y que si Él nos da un comando, lo cumplamos al pie de su letra, sigamos su consejo, porque Dios actúa de diferentes maneras. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10 al 14, antes de leer, esta es la historia de un general del ejército de Siria, enemigos del pueblo de Israel, en el que este general era un general muy valeroso, un general muy valiente, tenía todas las cosas que cualquier hombre pudiera tener en su condición.
Sin embargo, él tenía un gran problema, era leproso, él tenía lepra, no podía haber sido sanado de esa condición. Y en su casa había sido cautiva una muchacha del pueblo de Israel, conocedora del Señor. En una de las guerras ella había caído cautiva en casa de él y le servía a su esposa. Un día ella, como lo somos nosotros, somos portadores de buenas noticias, somos portadores de esperanza. Amén. Ella decidió compartir de su fe y habló a él. Y se atrevió, imagínense qué tan valiente fue ella, porque estaba en un pueblo desconocido, estaba en un pueblo que sabía que era contrario al pueblo y tenían sus propios dioses y sus propias creencias. Pero ella sabía que el gran yo soy la respaldaba. Amén. Entonces ella decide confrontarlo y compartir de su fe. Y le dice, oye, ¿usted por qué no va y visita a Eliseo, un profeta? Vemos que los profetas eran utilizados por el Señor, eran la presencia del Señor. Y entonces ella le comparte y él decide ir. Y si leemos pero Naamán iba predispuesto. Él pensaba que el Señor iba a actuar de la manera que él esperaba. Pero miren lo que dice. Dice, entonces Eliseo, es decir, el profeta, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vieron que él iba predispuesto, él esperaba que eso sucediera, que él iba a ser sanado de esa manera. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínense el poder de la palabra del Señor y de sus comandos y la importancia de nosotros no estar predispuestos, sino hacer, no ayudarle al Señor, sino aprender a escuchar, y aunque Él nos pida cosas tan contrarias a lo que nosotros esperamos, como le dijeron esos criados a él, ¿qué pierdes con intentarlo? Hágalo, que hay gran bendición. Amén. Entonces, eso nos lleva a nosotros a fortalecernos más en la fe, a obedecer al Señor. Amén. Entonces, dice que el Señor siempre, como les comentaba, el Señor siempre va a estar dispuesto a hablarnos a nuestro espíritu. Nosotros dice la palabra que no debemos de caminar por lo que vemos, por lo que nuestros sentidos toquen ni vean, sino por lo que hay en nuestro hombre interior, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la capacidad de reconocer la voz del Señor. Entonces no tenemos que luchar, ¿será el Señor que me habló? ¿Será que no? No. Cuando nosotros nos disponemos y alimentamos cada día de la palabra del Señor, nuestro espíritu, nosotros vamos a saber identificar la voz de Jesús en nuestro corazón y lo que Él quiere. Se lo voy a demostrar en Lucas 24:32, el famoso camino a Emaús. 2 discípulos, después que hubo acontecido la muerte del Señor en la cruz, ellos de alguna manera se decepcionaron. Ellos pensaban que ya todo había terminado allí, que el Señor era un profeta más y que todavía no era el Mesías. Y ellos se han ido de vuelta a una aldea llamada Emaús, y por todo el camino ellos iban hablando de una manera tan triste y tan desconsolados, habían perdido todas las esperanzas de que el Señor hubiera sido el Mesías. Y dice la palabra del Señor que en ese transcurrir el camino, el Señor mismo se les aparece, pero sus ojos fueron velados para que no lo reconocieran.
Nosotros no caminamos por vista, nosotros tenemos que escuchar a nuestro espíritu, porque es la única manera de demostrarle al Señor que tenemos fe en Él. Y miren lo que les dice, cuando el Señor les empieza a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están así? ¿Qué han pasado? Y ellos le empiezan a comentar la situación. Bueno, tú eres el único que no sabes que Jesús Nazareno ha muerto, Él era el Mesías prometido aparentemente, pero murió, aunque algunas de las mujeres dijeron que Él había resucitado, pero ellos en su corazón dudaban. Pero allí mismo donde había esa duda, no en el corazón, sino en su naturalidad como hombres. Pero miren lo que dice tan lindo, dice, después que ellos, bueno, luego que pasó eso, ellos llegaron al lugar donde iba y el Señor se les desapareció de su vista, de su lado. Luego cuando llegó con ellos, sus ojos, volvió nuevamente, dice la palabra que sus ojos fueron descubiertos. Y entonces el Señor les empezaba a redarguirles insensatos, porque no creen. Si todo lo que Él les ha dicho los profetas, todo está contenido en esta palabra, es solamente que nosotros tengamos la disposición de creerla. Y luego ellos miren cómo dicen, y se decían uno al otro, ellos dos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa es la manera como el Señor nos habla a nuestro espíritu. Si nosotros nos vamos a estar esperando que el Señor confírmame esta palabra, confirma, Él te la va a confirmar a ti primero, en la intimidad de tu altar, en tu casa, donde quiera que tú estés, Él te la va a confirmar, te va a dar paz y te va a dar el sentir. ¿Cuántos han sentido los famosos presentimientos? Somos seres espirituales más que naturales. Y lo curioso es que muchas veces nos preocupamos más por nuestro hombre exterior, lo cual no es malo. No, claro que no. Pero a veces, muchas veces, siempre, lo alimentamos 3 comidas calientitas al día, más snacks, más un gustito y más un chicharrón, dice el pastor. Delicioso, ¿verdad? Lo tratamos con tanto cariño. Nosotros cuando nos cuidamos más, pues entonces vamos donde Mariel, donde nos haga un masajito. Y así lo cuidamos, hacemos, si estamos teniendo problemas de salud, vamos donde el doctor, él nos recomienda de pronto una dieta equilibrada, ejercicio, en fin, dormir mejor. Todas esas cosas que nosotros hacemos para cuidar nuestro hombre exterior. Pero muchas veces al hombre interior, el más importante, le damos solo una comidita y cada 8 días. Reflexionemos en eso, mis hermanos, porque no estamos libres, todos podemos caer en ese error de descuidar nuestro verdadero hombre interior, que dice Pablo que es el que se va renovando cada día, y el exterior es el que se va desgastando. Sin embargo, si nosotros alimentamos nuestro interior, de allí va a venir la fuerza para poder combatir cada día lo que este cuerpo necesita combatir. Amén, tener la templanza que nosotros tenemos. Entonces tenemos que aprender a identificar la voz del Señor en nuestra vida. Entonces yo quiero animarles a que ustedes encuentren en la cotidianidad de su vida. Sabemos que todos tenemos obligación. Imagínense a mí con 3 niños tan pequeños. Es duro. Todos tenemos, sin desmeritar lo que cada uno hace en su diario vivir, todos tenemos tantas obligaciones, tantas afanes de la vida. Y encima tal vez a veces hasta cargamos con las situaciones de nuestros familiares, de nuestros... Sí, es cierto, esa es la vida. Estamos en un mundo caído, no podemos esperar más. Esa es la vida. Pero el Señor dijo que vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar en Él. Y la única manera de fortalecernos en el Señor es dentro de todo ese buscar. Para todo hay tiempo. Para todo. No que el día no me alcanzó, sí. Para todo hay tiempo porque la misma palabra lo dice. Para todo hay tiempo. Hay tiempo de reír, de llorar, en fin. Todos tenemos el tiempo y si nosotros nos disponemos, vamos a encontrar el tiempo para alimentarnos del Señor y alimentar y fortalecer nuestro hombre interior. Y vamos a ver que cuando nosotros lo empecemos a hacer, nuestro alrededor va a cambiar. Nosotros vamos a empezar a ver milagros. Nosotros vamos a empezar a ver al Señor dándonos favor, abriéndonos puertas. Y así como Naamán, no haciéndolo de la manera que nosotros queremos,
sino a su manera. Y esa manera, porque podemos servir a un Dios invisible, ¿sí? No lo podemos ver aquí, pero Él es rico en bendiciones visibles para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si ustedes, me encanta esta palabra, no se la di a las muchachas, pero me encanta como dice la palabra en Juan 1:1. En el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si tú crees que Jesús es esa palabra viva y eficaz, lo cantábamos aquí, que hay poder en su sangre. Entonces, si yo me dispongo y tú abres esta palabra en la intimidad, en el silencio, en lo callado y en la intimidad de tu corazón, y abres tú esta palabra y dices, Señor, háblame. Señor, aquí estoy, háblame. Esta es tu palabra viva. Muéstrame el camino. Me siento así, me siento desanimado, exprésale al Señor cómo te sientes, porque Él lo sabe, sí, pero Él necesita que tú se lo expreses. Por ahí dicen en psicología o en la ciencia, dicen de que una persona mentalmente, si quiere ser mentalmente sana, tiene que alimentar su espíritu. De ahí algunas personas tergiversadas la información cogían, hacen donaciones o buscan hacer obras de caridad, bueno, cosas espirituales para sentirse bien, pero siguen en el mismo vacío. Pero cuando tú vienes a esta palabra y tú le dedicas tiempo a leerla, tú vas a encontrar la dirección. Y ese hombre espiritual lo vas a llenar y tú vas a encontrar la salida. Amén. Dice Hebreos 12:9. El Señor requiere que nosotros le honremos como el Padre. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Porque el Señor cuando nos mira a nosotros, Él no está mirando no solo a nosotros, está mirando a nuestros hijos, a los hijos de sus hijos, incluso hasta las personas, les hablaba de alrededor, todos los que se involucran en nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser, si usted está aquí sentado es porque el Señor lo ve como un agente de cambio en su vida, no tengan temor de lo que estén atravesando. El Señor ha prometido estar con nosotros. Y a veces nos parece esa disciplina dura, no la entendemos. Recuerdo cuando estaba como en, creo que sexto grado, recuerdo que mi papá todas las tardes me sentaba a leer una hoja de periódico. Y eso me parecía a mí el castigo más grande. Y mi papá es de la vieja escuela, que ellos no dan explicación. Ahorita nos enseñan a los padres a darle explicación por todos nuestros hijos. Incluso desde el vientre nos empiezan a decirle que le hablemos y todo. Mi papá no, mi papá era, no pregunte, usted lea, me decía. Algún día me lo va a agradecer. Y hoy estoy compartiendo esto porque en verdad se lo agradecí, porque eso me llevó a una disciplina. Pero también recuerdo que como 2 o 3 años después hicieron un concurso en la escuela, en el colegio, y me escogieron a mí, de mi salón, para que representara al salón en una olimpiada de escritura y de gramática y de lectura. ¿Por qué? Porque el profesor de español se había dado cuenta que yo me había desarrollado bien en ortografía, en esa disciplina. Pero si yo no hubiera obedecido, aunque me pareciera tan duro en ese momento, si yo no hubiera obedecido la voz de mi papá o el deseo de mi papá, no hubiera quedado en segundo lugar, pero fue satisfactorio para mí porque el hecho que me hayan escogido me dio gran honor y saber, hoy le digo, bueno, mi papá, se lo agradezco a él, porque en su manera, bueno o malo, como él me lo decía, tuvo un efecto en mi vida, para bien, amén. Entonces, así mismo el Señor, mis hermanos, no tengan temor de obedecerle al Señor. Cuando Él les pide que oran, es que a veces nosotros somos los que nos complicamos. Si Él dice en su palabra, impongan manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Van a sanar. Entonces, somos nosotros los que no creemos y los que limitamos al Señor. Amén. Si Él les mandó al pueblo que rodea, les decía, ya les entregué la ciudad de Jericó. Rodéenla 7 días, imagínense, eso es absurdo. ¿Cómo iban a ganar ellos una guerra sin un armamento, sin en lo natural, más que rodeando por 7 días? Ese es el Señor.
Él actúa de maneras que no entendemos, pero que si las obedecemos, en ella estará la victoria. Bendiga todos los días a su hijo, no tenga temor por las situaciones, véalo en un futuro mejor, aunque se comporte mal ahora, aunque esté ahí inquieto, trate de sobrellevarlo, entendámoslo porque son niños también. Pero siempre aferrémonos a la palabra del Señor y bendigámoslos cada día. Honremos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Honrémoslos, démosles una palabra de aliento, porque eso bendice también al Señor. Amén. Entonces el punto 3, un deseo, también un tercer deseo que el Señor como Padre tiene para que nosotros satisfagamos, es Él dice que Él anhela que lleguemos a la meta. Amén. Entonces, en Éxodo 3, en el mismo capítulo, en versos 7 al 10, si me acompañan a leer nuevamente, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce de cerca tus angustias y mis angustias. Y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Vemos que el Señor quiere que, Él anhela, como padre bueno, Él anhela que nosotros lleguemos al propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Nosotros somos pasajeros, en cualquier momento nuestra vida se va, pero somos eternos. Él ha puesto eternidad en nuestra vida, nuestro espíritu es eterno. Y entonces ustedes no se dan cuenta, es fácil identificarlo. Nosotros siempre estamos pensando en el futuro. Siempre nuestra mente está maquinando el futuro, que voy a hacer mañana voy a hacer esto, me quiero comprar esto, voy a hacer esto, hasta con nuestros hijos. Ellos hacemos planes a futuro siempre y eso nos indica que somos eternos. Entonces en eso debemos nosotros centrarnos, en hacer lo que nos corresponde, en llevar una vida organizada, porque sí, de acuerdo a cómo vivamos aquí, también vamos a vivir en la eternidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a labrar desde ya en nuestro hombre interior para esa eternidad. Y Él quiere que, pero aquí también tenemos un propósito y es el que lleguemos a la meta. Bueno, nosotros ponemos a nuestros hijos a estudiar. Igualmente el Señor quiere que nosotros alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Entonces también el Señor quiere que el mayor propósito sea llevar su palabra, sea libertar o ser ese instrumento que liberte a tantas personas allá afuera que necesitan conocer la verdad del Señor, que necesitan estar sentados aquí recibiendo esa palabra también del Señor, que ellos conozcan que tienen un Padre eterno que quiere lo mejor para ellos. A veces nos cuestionamos y dejamos las cosas a un lado cuando hay personas que nos rechazan o incluso de nuestra propia familia nos rechazan, nos critican, no nos creen o están buscando cualquier excusa para señalarnos. Pero yo quiero recordarte en Marcos capítulo 6, versículo 4, lo que le sucedió a Jesús. Bueno, Jesús tenía un testimonio perfecto. Él caminaba en rectitud. Él era varón perfecto, fue varón perfecto. Me imagino que todo lo que él hacía era correcto, era un hombre respetuoso, un hombre de buen testimonio. Sin embargo, mire lo que le sucede, él fue rechazado por muchos, muy rechazado, hasta por los mismos de su familia. Dice la palabra que hasta 2 de sus hermanos al transcurrir del tiempo fue que creyeron en él. Entonces, nosotros no podemos llevar esa carga de cambiarlos con nuestra forma, sino a la manera del Señor. ¿Y cuál es la manera del Señor? ¿Recuerdan la prédica pasada? La victoria está ¿qué? En la oración. Es solo orar por ellos. Amén. Entonces mire lo que dice Marcos 6, 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Se pueden imaginar?
Si eso le pasó a Jesús, ¿cuánto nos espera a nosotros? Pero de eso también se trata la fe, saber insistir por esos familiares, porque nosotros no queremos que ellos se pierdan. Amén. Entonces nosotros debemos también en nuestras oraciones incluirlos a ellos y rogar para que el Señor y el Espíritu Santo transforme sus corazones. Amén. No importa cuánto daño ellos nos hayan hecho. Nosotros debemos orar por ellos y bendecirles y que ellos encuentren el camino. Recuerden que los actos de cada persona, las actuaciones, su forma de ser, vienen con raíces, vienen con trasfondos de por qué las personas nos comportamos de esa manera. Entonces es sentir compasión y amarles, amén. Y dar gracias por los que sí reciben nuestra palabra y animarlos siempre a traer. Escuchaba que debemos de comprometernos al menos en un año a ser por lo menos un discípulo. Hablarles a alguien del Señor. Amén. Ese es nuestro compromiso con el Señor y el Señor necesita que nosotros lleguemos a esa meta. Si vemos que Moisés, en esta palabra, él fue llamado a ser líder. Todos somos líderes. De alguna manera somos papás, somos líderes. Estamos de líderes en la iglesia, en nuestro trabajo. Todos compartimos un trabajo. Entonces, una responsabilidad. Y allí Dios nos está mandando a que seamos líderes y a interceder. Moisés, vemos más adelante que él lideró y así él intercedía por su pueblo. O sea, él amaba tanto a su pueblo que él intercedía por ellos, aún por aquellos que hablaban de él, porque de todo se vio en el pueblo. Y él intercedía. En una ocasión el Señor estaba dispuesto a consumirlos y hacer más bien de Moisés una nueva generación. Porque era tanto la dureza de su corazón del pueblo que ya el Señor no daba para más. Pero Él es rico en misericordia y Él quiere ver también en nosotros esa misericordia. Amén. Entonces Él prueba nuestro corazón y en medio de esas aflicciones nosotros podamos decir, Señor, ten misericordia de esta persona e interceder por ellos. Amén. El punto 4 dice, el Señor desea que tú conozcas tu verdadera identidad. La identidad que nosotros tenemos es Jesucristo. Amén. El verso 11 al 12 nos dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Mire que ni siquiera el Señor le dice, no le empieza a dar explicaciones, ni le responde eso, sino que le dice, ve. O sea, el Señor sabe lo que hay en ti. El Señor sabe lo que Él ha depositado en ti. Si Él te ha dado una tarea es porque tú la puedes hacer. A veces nos ponemos a pensar, ay, ¿qué pasaría si yo no hubiera cometido ese error? Es que yo no debí de ser así, es que debí escuchar mejor, ya pasó, es pasado. Y créeme que si el Señor no tuviera, Él no nos va a dejar cometer algo de lo que no podamos nosotros salir, de lo que Él no tenga una solución. Amén. Cuando tuve a la niña, le expresaba, creo que era con Vanessa, le decía de ver a Emily, la bebé, tan sana, tan saludable, tan despierta. Y veo la gloria del Señor en ella porque sabemos que los más cercanos saben de mí que yo la concebí en tan difíciles situaciones de salud, tuve 3 cirugías en las que me exponían a rayos y el mismo doctor, el cirujano, se sienta conmigo esa vez y me dice que yo tenía que decidir porque yo estaba muy grave y que la niña me tenían que hacer esa situación, pero que la niña iba a exponerse a una malformación, que ellos iban a tratar de hacer todo lo posible, pero ellos no me daban 100% de seguridad. Claro, uno se llena de miedo, de temor, y dice, pero ahí es donde uno dice, el Señor si la puso allí es con un propósito. Si no, Él hubiera cerrado mi mano, porque yo salí embarazada de ella sin estarla buscando. Fue el Señor la colocó allí, aun cuando me estaba cuidando, fue una gran sorpresa. Entonces, si el Señor no tuviera propósito con Él cierra mi matriz, ¿para qué hacerme pasar por eso? Pero hoy veo la enseñanza de que pasé por eso porque Él tiene un propósito con la niña, porque ella va a alcanzar muchas más cosas de los que yo me proponga alcanzar en el Señor. Amén. Entonces eso es que tenemos que mirar. No centrarnos en la dificultad, sino centrarnos en el propósito y la identidad que el Señor nos ha
dado. Entonces yo les ruego por las misericordias del Señor, ya no nos atormentemos con el pasado. ¿De qué manera hice bien, hice mal? No, ya es pasado y el Señor, lo importante, si nosotros empezamos a incluir al Señor en nuestro presente, vamos a ver un futuro glorioso. Amén. Entonces tenemos que incluirlo a Él para que Él cambie todas las situaciones en nuestra vida. Vemos que nosotros tenemos una identidad y se llama Jesucristo. Hemos sido llamados a marcar la diferencia, pero eso lo tenemos que tener claro en este mundo donde vemos tantas personas que buscan a imitar a otras personas. Es curioso, pero eso nos da idea de que nosotros tenemos que imitar a uno más grande que nosotros, no a nosotros, a uno más grande, y ese es el Señor. Es el ejemplo del Señor Jesucristo, a imitar, a amar, a ser compasivos y a no menospreciar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Si estamos aquí sentados es porque el Señor ha visto en nosotros que nosotros tenemos esa capacidad de salir adelante y de tomar la identidad del Señor y decir, ok, Señor, bueno, estoy atravesando por esta enfermedad, pero yo me voy a acercar y voy a ver qué es, por qué me siento así, por qué pasa, qué me quieres mostrar en esta situación. Y aferrarme de la palabra del Señor y empezar a creer, no solo a declarar, porque es que confundimos el declarar por declarar y por decir y ya, no. Es la convicción que tú tengas en tu espíritu que eso sucedió y que el Señor te lo está diciendo y que es así, que es tuyo. Paola, mi amiga y mi hermana en el Señor, me regaló hace como una semana o 2 semanas, me dijo, Carito, ¿quieres una casita de muñecas para la niña? Que ya Vale no está utilizando. Y le dije, claro que sí. Han pasado 2 semanas que ella me dijo, no he podido en realidad haber pasado a buscar, pero ya yo sé que eso me pertenece. ¿Cierto que sí? Ya yo sé que en cualquier momento yo llamo a Pau y le digo, Pau, yo voy por ello y Pau me lo va a dar. ¿Por qué? Porque ya me lo dio, me dio palabra a mí que es para mí. Entonces así mismo son las promesas del Señor. Señor, si tú moriste, yo si tengo una enfermedad, yo busco en la palabra o me abro y me digo, Señor, ¿qué hiciste tú por mí? ¿Cómo puedo ser sana? No nos conformemos, no nos conformemos. Y si el Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, cerremos nuestros ojos, imaginemos en nuestro espíritu que el Señor fue golpeado, fue traspasado para que nosotros seamos sanos. Amén. Si tenemos una dificultad financiera, no importa que no veamos nada, ni de dónde. Ahorita nosotros estamos pasando por una situación, mi esposo y yo, que no vemos nada y no entendemos. Y sin embargo estamos ahí en la lucha y hay momentos que nos ponemos a llorar los dos. Porque sí, porque es duro, es verlo a él trabajar y lucharla, es duro. Pero aún seguimos creyendo que, ¿sabe qué nos ayuda a nosotros? Nos ponemos a hablar y recordamos lo que el Señor hizo atrás. Cómo nos sacó de una, cómo nos dieron una plata de ahí de no sabe dónde, de así. Y empezamos a recordar y cuando vemos a ver, mire, estamos fortalecidos en el Señor. Y eso nos da para alimentarnos y para poder creer en el Señor. Y empezamos a orar y decimos, Señor, tú nos has puesto por cabeza y no nos has puesto por cola. Señor, tú prometiste que en la casa del justo hay gran provisión. Pensaba en unos zapatos para la niña que ya se me le quedaron. Me dice Mariela el viernes, gorda, tengo como 5 pares de zapatos para Lee. El Señor. Y hay momentos, les soy honesta, que digo, ay Señor, pero yo quiero ir a mall y comprármelo. Sí, es cierto, yo quiero darme ese gustico comprarle, pero el Señor nos moldea. Qué tan agradecidos somos. Y no fue ni un par, sino fueron 5. Y están en buen estado porque yo sé lo que heredo, las niñas heredan de Sarita. Ese es el Señor. Cuando tenemos un corazón dispuesto a aceptar lo que el Señor tiene para nosotros. A veces nuestros padres, yo veía como papi luchaba, él recogía chatarra para que yo pudiera ir a estudiar a la universidad. Y yo lo veía como él se sacrificaba y todas las noches me colocaba en la plata los pasajes en un mueble. Y yo veía que él no, ¿de dónde yo le podía exigir para más? Yo no podía exigirle para más.
porque eso era lo que él podía a sus alcances. Pero con lucha y todo, yo veía, ahora cuánto más el Señor, que es rico, que es el dueño de todo, Él no nos va a dar todas las cosas. Claro que sí. Yo sé que yo un día me voy a ir a mall y le voy a comprar un poco de sabatana. Pero de eso se trata, que vayamos creciendo y seamos agradecidos aún por lo poquito. Es que venimos, y me gustaba lo que compartíamos en la célula, que lo que pasa es que nos vamos amoldando a las cosas de este mundo. Muchos venimos de países en los que hemos comido quizás con dificultad y nos conformábamos y éramos felices. Pero aquí, claro, como hay abundancia, queremos más y más y más y no nos conformamos, ¿cierto que sí? Entonces vamos perdiendo sin darnos cuenta el ser agradecidos con el Señor. Entonces tenemos que sonar la alerta, que el Espíritu Santo diga, hey, tienes que ser agradecido en lo poco, porque Él dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho que te va a poner. Entonces yo los animo a que sigamos con ese corazón agradecido, que no importa si vemos sillas vacías, si vemos que no hay tantas personas, estamos los que estamos y el Señor va a añadir los que han de ser salvos, y por fe seguimos orando y vemos en nuestro espíritu una iglesia a reventar, una iglesia llena de su Espíritu Santo, fortalecida en el Señor y adquiriendo personas que cuenten la gloria del Señor. Amén. Entonces renovemos nuestras fuerzas. Para eso nos alimentamos no cada 8 días, sino diario de la palabra del Señor, para que podamos tener el ánimo. Amén. Entonces debemos conocer nuestra verdadera identidad y reconocer y saber reclamar esas promesas del Señor. Porque si no conocemos a nuestro Padre, ¿cómo vamos a saber qué tiene Él para nosotros ni quién somos? Le entregaba la semana pasada un tratado a un señor, estaba en un semáforo yo, y vi al Señor, era un muchacho por ahí, bueno, joven de 30 y pico de años, pienso yo. Se notaba que era americano, era de este país, y estaba pidiendo limosna en la calle. Y lo veía así, y le entregó un tratado y le digo, mira, ¿tú no sabes que tú eres hijo de Dios? Tú eres hijo de Dios. Jesús te ama. Y si Él es tu padre, no te quiere ver así, pidiendo en la calle. Él me dice pude notar en su expresión que él no creía lo que yo le estaba diciendo. Él solo me dijo, en inglés, yo sé que él me ama. ¿Ustedes sí creen que él sabrá que Dios lo ama? No. No, porque en esa condición, ¿cómo va a estar él si él supiera, en realidad conociera? Porque saber es una cosa, pero conocer es otra. Si él conociera que Dios lo ama y que Él es su Padre, como yo se lo estaba diciendo, Él no estuviera pidiendo allí dinero, ni quizás envuelto en vicios, en peligro y en situaciones. Sin embargo, él me decía de esa manera. Yo le dije, Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Acéptalo. Pues ya no me dio el tiempo, cambió el semáforo, pero oro por él para que el Señor, yo sé que el Señor tocó esa vida. Porque yo me pregunto cómo es posible, es que a veces no vemos las bendiciones que el Señor nos da porque estamos pendientes de los demás y de lo que los otros tienen o no tienen. Cuando lo que el Señor nos da es lo que Él en su infinita sabiduría quiere que nosotros administremos para Él luego quizás tener o mayor de lo que los otros tengan. Yo veo un muchacho joven, un muchacho bien parecido y que es nativo de aquí y está en esa situación cuando hay muchos inmigrantes que vienen en otras condiciones sin saber el idioma y salen adelante. Entonces ahí está el que nosotros analicemos nuestra verdadera identidad en el Señor. Amén, saber identificar que el Señor nos ha dado y podemos reclamarlos en la palabra porque la palabra está viva. Amén. Vemos en la parábola del hijo pródigo o en la historia del hijo pródigo, vemos que él se fue por voluntad propia. ¿Qué hizo el padre? Le entregó lo que le correspondía. Y asimismo el Señor nos ha dado su valiosa riqueza, sus tesoros, pero está en nosotros si lo aceptamos o si la despilfarramos o si qué hacemos con ella.
Sin embargo, cuando él la manejó de mala manera, él cayó en cuenta y estaba con los cerdos, alimentando los cerdos, en unas condiciones precarias. Pero él un día se sacude y dice, hey, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo soy hijo de fulano de tal. Yo sé que aún los sirvientes en casa de mi padre comen bien, están bien vestidos, gozan de sus beneficios. ¿Cuánto más yo que soy el hijo? Por eso usted tiene que pararse y diga, yo soy el hijo del Señor. Mi Padre es Dios y yo todo lo puedo hacer. Que requiere trabajo porque, claro, es una meta. Todos los sueños que nosotros tenemos, salir de deuda, enfermedades, sanidades, en fin, todas las situaciones que nosotros tienen que tener una meta. Pero ¿qué hacemos en el transcurso hasta llegar a esa meta? Entonces, yo quiero que leamos el verso 12, por favor. Dice, y él respondió, ve. Mire que el Señor ni siquiera le dice, no, Moisés, tú sí eres capaz, mira qué tal cosa. No, él le dice que ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. O sea, el Señor ya él había dado la orden que el pueblo tenía que ser sacado de allí. Ya no más aflicción y ellos iban a servir al Señor en ese monte. Asimismo el Señor, lo que les digo, ya Él dio la promesa, solo basta en irlo y movilizarnos y apoderarnos y reclamar esa promesa. Amén. Entonces, por ejemplo, me gusta en Romanos 10, capítulo 10, versículo 11, dice el Señor, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, es decir, en el Señor Jesús creyere, no será ¿qué? Avergonzado. Pero me gusta mucho personalmente, quiero compartirlo en la versión Dios habla hoy, dice, el que confíe en Él no será defraudado. Nuestros padres terrenales nos defraudan, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, todos nosotros mismos nos defraudamos muchas veces a nosotros mismos porque somos imperfectos. Pero dice el Señor que el que pone la confianza en Él no será jamás avergonzado, defraudado. Amén. Entonces, ¿en quién debe estar sostenida nuestra confianza? En el Señor. Señor, no tengo, les comparto y es una invitación a ir al retiro. Es una invitación, me atrevo a hacerles la invitación de que busquemos al Señor en esa oportunidad. Él está colocando esa excusa, Él está colocando esa zarza ahí ardiendo, esa oportunidad, ese llamado para recibirnos con sus brazos y mostrarse, y que nosotros le podamos permitir mostrarse como nuestro Padre Celestial. Que le digamos, Señor, aquí estoy. Transfórmame, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo salir adelante en esta situación? ¿Cómo encomendemos al Señor nuestro camino, nuestro futuro? Y el Señor va a conceder aún las peticiones de nuestro corazón si nosotros nos deleitamos en Él. Atrevámonos a pedir ese permiso, pero antes orémonos, hinquémonos ante el Señor y el Señor. Tú sabes ese deseo tan ardiente que yo tengo de ir a retiro o quizás no, pero quiero obedecerte. De pronto no tenemos el deseo tan ardiente de ir, pero sabemos que ahí está la bendición. Sabemos que Él está hablando a nuestro corazón y queremos ir a descubrir como Moisés qué puede pasar allí, de qué manera el Señor va a trabajar en nuestra vida. Y atrevámonos a orar por un permiso de trabajo. Señor, dame tu favor, dame tu gracia y atrevámonos a ir donde ese jefe, ese señor de autoridad, pidamos ese permiso, que yo les aseguro que el Señor va a obrar el milagro. Le contaba a Cristina que no tenía, estábamos en proceso de la casa, tantas situaciones y yo no quería pues tomar el dinero de parte de mi esposo para ir a retiro. Y yo le oraba al Señor y al Señor, no quiero eso, yo quiero que tú me lo regales. Ayúdame a ver qué amanece. Me hablaba el Señor y me decía las fajas. Yo tengo mi negocio de las revistas de las fajas, muy inconsistente, solo cuando pues me hacen pedido, no me dedico a tiempo completo porque no puedo, pero pues ya saben eso. Como a los 3 días, Mariel me dice,
tenía unas clientas que querían unas fajas y con eso pude recoger el dinero para el Señor responde, para el dinero, y ahí está Mariel de prueba, que es así. Yo le comentaba a Cristina eso. Entonces así pasa, mis hermanos. Y se me demoraron pues siempre un poquito en el transcurso porque pues las clientas no iban a buscarla, no iban a, ¿te acuerdas? Pero ahí estaba el dinero y ahí estuvo el dinero. Y ya gracias a Dios lo tengo completo para ir. Entonces no nos desanimemos, no dudemos de lo que el Señor nos habla, no dudemos en tener fe en que nuestros hijos van a cambiar, en que ya el Señor promete. Busquemos si tenemos problemas con nuestros hijos, adolescentes, los que tienen hijos mayores, busquemos en la palabra la herencia que hay para nuestros hijos. Entonces reclamemos esas palabras para nuestros hijos, amén. Seamos expresivos, no tengamos miedo de ser expresivos con el Señor. Y por último dice, el último punto dice, el Señor anhela que tú confíes en Él. Amén. Tenemos que sustentar nuestra confianza. ¿Qué es la confianza? Es la seguridad de que esa persona no me va a fallar. Éxodo 3 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Solo eso. Y con eso es más que suficiente. Entonces, cuando el Señor te dé un comando, hagámoslo. Si sentimos de hablarle en ese momento a la persona del Señor, hagámoslo. Si en el momento estamos y sentimos de mandarle un mensaje de texto a un hermano, hagámoslo, de una llamada, porque el Señor inquieta nuestro espíritu. Él ve todas las cosas y Él quiere que nosotros estemos activos en la obra del Señor, con nuestros familiares, con nuestros, aún con nuestro alrededor, nuestros vecinos. Somos agentes de cambios. Pero Él anhela que nosotros confiemos en Él, que no nos guiemos por nuestra propia prudencia, sino por lo que Él dice, que Él nos va a respaldar. Él le dijo a Moisés, ve porque yo estoy contigo. Y cuando nosotros logramos entender la soberanía del Señor, nosotros no vamos a tener temor de nada, porque vamos a saber que Él nos va a respaldar. Amén. Cuando el pueblo de Israel, aún los deseos, el pueblo de Israel deseaba comer carne. El Señor los alimentaba con el maná cada día, pero ellos tuvieron deseo de comer carne, aún los deseos se los concedió. ¿Qué pasa? Sopló el viento y llevó codornices y ellos se deleitaron. O sea, el Señor va a deleitarnos. Él va, y aún esos deseos que quizás no van, pero cuando nosotros andamos guiados por el Espíritu Santo, créanme que nosotros vamos a saber pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y con esos deseos que no le pertenecen al Señor, nosotros nos vamos a sentir incómodos y vamos a saber identificar que eso no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber identificar la voz del Señor. Y aún esos deseos Él los va a moldear para nosotros. Amén. Y Él dice... dice que el Señor, debemos de saber que el Señor nos respalda en cualquiera que sea la situación que Él nos ha encomendado. Entonces no tenemos que tener temor de hablar y de expresarnos. Él es soberano. Primera de Samuel 5 no está en las citas, pero quiero compartir porque fue algo que vino a mi corazón. Primera de Samuel 5, ustedes lo pueden anotar y leerlo, estudiarlo más profundo en casa. Habla sobre que el pueblo de Israel... el Señor entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos, perdieron una batalla. Viene el Señor, los filisteos al derrotarlos tomaron el arca del pacto del Señor. En él habitaba la presencia del Señor, era un símbolo de la presencia del Señor. Pero al parecer el pueblo tenía esa arca como un amuleto. No lo estaban identificando en realidad del valor que ellos tenían. Y muchas veces podemos caer en eso, en un amuleto, en declarar la sangre de Cristo y lo estamos declarando como un amuleto. No, tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, apropiarnos de esa palabra, saber estudiarla profundamente
Y allí vamos a encontrar la respuesta. Entonces el pueblo de Israel estaba viendo esa presencia del Señor como un amuleto. No, si no va a la guerra, vamos a perder. Tiene que estar el arca allí. El Señor se manifestó y los dejó que perdieran, los entregó en manos de los filisteos. Los filisteos muy felices se llevaron el arca y dijeron, hemos derrotado al Dios de Israel. Qué ilusos, ¿verdad? Hemos derrotado al pueblo de Israel, nos hemos traído el arca. Están derrotados. El pueblo se lamentaba, pero pasa algo maravilloso que personalmente, wow, uno ve las maravillas del Señor, que Él es soberano. Y vemos cómo él lo colocaron en el templo. Ellos tenían un dios, los filisteos tenían varios dioses. El mayor era Dagón, que era en forma de un pez, una estatua en forma de pez. Y ellos se lo pusieron el arca al lado, como quien dice, derrotados. Aquí te traemos esta arca al Dios de ellos. Y vamos a ver que se fueron a dormir y todo al día siguiente cuando entran, encuentran a Dagón postrado, gracias pastor, postrado ante el arca. Y ellos se asustaron tanto y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Bueno, cogieron otra vez y acomodaron nuevamente a Dagón. Y al día siguiente entran al santuario y esta vez lo encuentran decapitado y con las manos cortadas. Ese es el Señor. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, pero no como un amuleto, sino como Él es, un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios que hace lo que le place, pero su placer es con sabiduría. Amén. Entonces, vieron que el Señor, cuando nosotros entendemos la magnitud del poder del Señor, nosotros vamos a entender que no hay depresión que sea más fuerte que Él, que no hay ansiedad que sea más fuerte que Él, que no hay escasez que sea más fuerte que Él. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo y no tenemos por qué arrastrar más como ese señor de la calle en una vida que no le corresponde, sino disfrutar de ser hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces no se desanime, manténgase constante. Repito, a la meta siempre va a haber un camino. Todo deportista lo sabe, todo atleta sabe que al llegar a la meta tiene que esforzarse y correr. Entonces así mismo somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo durante ese trayecto a la meta? Estamos alimentando nuestro espíritu, estamos receptivos en la obra del Señor, estamos compartiendo, así estemos hechos pedazos por dentro, estamos en nuestro espíritu fuertes y estamos hablándole y dándole ánimo a otras personas. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Se imaginan Jesús cómo se pudo haber sentido toda su vida rechazado, golpeado, maltratado? Y todavía en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces debemos de saber que somos hijos del Señor, del gran yo soy. Y para finalizar, yo quiero que juntos, de pie, leamos Colosenses 2, del 6 al 10. Con tu luz alumbrando